Muy buenos días. Reciban un especial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación, resaltando la labor que viene desempeñando el magistrado Max Alejandro Flores Rodríguez en cuanto a la implementación de la justicia restaurativa, un paradigma tan importante para la pacificación del país. Bienvenidos a esta quinta videoconferencia del ciclo de formación de proyección social denominada Visión Transversal de la Justicia Restaurativa, que permitirá analizar la importancia de este novedoso paradigma de justicia incorporado en la Ley 906 de 2004, que en otros ordenamientos jurídicos ha fomentado la solución de conflictos a partir de la reconstrucción del tejido social y de la interacción concertada y amigable entre los diferentes actores del proceso penal, es decir, la víctima, el victimario, el juzgador, el acusador y, por supuesto, la comunidad, que juega un rol muy importante en los procesos de justicia restaurativa. En esta jornada académica se explicará la transición del paradigma de justicia tradicional a la justicia restaurativa, los mecanismos de justicia restaurativa y sus aspectos generales, así como su inclusión dentro de la Ley 906 de 2004, sin desconocer que resulta aplicable en otras jurisdicciones y especialidades. En el día de hoy nos acompañan los doctores Juan Carlos Arias López, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, formador de la Escuela Judicial, académico, profesor de varias universidades, quien desde su experiencia judicial y académica explicará los aspectos generales de la justicia restaurativa y su aplicación en la Ley 906 de 2004, analizando la conciliación y la mediación. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, juez 27 penal del Circuito de Medellín, quien abordará referentes de la justicia restaurativa desde el derecho comparado, aportando también otra definición de este importante modelo de justicia, entendiéndola como un esquema de justicia comunitaria que contribuye a la convivencia pacífica y al establecimiento de un orden justo. Le cedo la palabra. Bienvenido, doctor Juan Carlos Arias López. Gracias, doctora Marilucero. Un cordial saludo al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial, en particular a su directora, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, así como a sus colaboradores, por invitarme a este evento y a difundir lo que es la justicia restaurativa en la actualidad y la importancia que tiene la misma. Comenzamos, bueno, muy bien. Comenzamos haciendo ver, como acostumbro a hacer en mis exposiciones presenciales, el dilema que plantea Amartya Sen, el economista premio Nobel y asesor de Naciones Unidas en materia de desarrollo humano, el dilema que plantea en el caso de los tres niños con su flauta. Él nos plantea lo siguiente, él dice, tres niños discuten sobre la propiedad de una flauta y usted, escribe Amartya Sen, tiene el encargo de decidir cuál de ellos se le atribuirá la propiedad de la flauta. Entonces, Ana afirma que debe ser para ella, pues es la única de los tres que sabe tocar la flauta. Bob dice, dámela a mí, pues soy más pobre, no tengo nada. Y Carla sostiene que me corresponde a mí. Pues la hice yo y pues eso me corresponde a mí. Aquí nos plantea la posibilidad de entregarle la flauta a cualquiera de los tres. Sin embargo, el dilema lo plantea habida cuenta que cualquiera de las tres respuestas que se dé tienen un sentido de justicia. La decisión no es fácil, pues enfrentarse a tres concepciones bien fundamentadas y contrapuestas es lo que se llama justicia o lo que se puede llamar justicia. La primera niña ofrece un argumento utilitarista, el segundo niño un igualitario y económico y la tercera una razón libertaria pragmática. Cualquiera de las respuestas puede ser plausible, cualquiera de las respuestas puede ser válida, depende de la argumentación. Es ahí donde debemos buscar lo justo. Con este parábola, si se le quiere llamar así, pretendo hacer ver que aplicar justicia no es nada sencillo, no es nada fácil. Las visiones de justicia son diferentes y en un momento dado pueden ser contrapuestas y pueden generar conflictos. Lo importante, de todas maneras, a la hora de definir un caso es buscar el justo medio, que no es fácil, no es sencillo. A eso nos enfrentamos los jueces cada día que nos ponen un caso a nuestra disposición y debemos aplicar a partir de la ley la justicia. No es un tema sencillo y por eso comenzamos haciendo ver este aspecto
para podernos adentrar en lo que es la justicia restaurativa. ¿Qué es lo que venía sucediendo tradicionalmente? Generalmente la respuesta del Estado a una infracción, a una norma penal, era el castigo. Se establecía quién había cometido un delito y la respuesta era imponerle un castigo. Esto realmente no lograba sanear el tejido social alterado, pues finalmente quedaban resentimientos en los que han participado de esa situación que se ha generado, en particular del procesado, porque él terminaba condenado y recibiendo una aflicción como sanción. Y la víctima generalmente era olvidada, se dejaba de lado porque no podía participar en la decisión que se iba a tomar ni podía reclamar derechos. Es aquí donde la justicia restaurativa viene a llenar esa especie de espacio vacío que se encontraba, además porque se comienza a trabajar con el tema de la comunidad. Quiero hacer ver lo siguiente. Resulta que la víctima o el perjudicado tradicionalmente para el derecho penal moderno no tenía cabida. Simplemente se le llamaba para rendir declaración en un dado caso o en otro para que reclamara perjuicios cuando así bien lo tenía o se podía. Pero realmente no era protagonista del proceso penal. El verdadero protagonista del derecho penal en el derecho penal moderno era el procesado. Y alrededor de él se construyó el proceso y se construyeron unos derechos en favor de él y la ritualidad estaba dada para respetar esos derechos, las garantías procesales del procesado. En la década de los 80 se comienza ya a hablar de las víctimas debido a los conflictos armados, especialmente en África, la problemática que se presentaba allí, y se comenzó a ver cómo las víctimas comenzaban a reclamar porque no eran oídas y fuera de eso las decisiones que a veces se tomaban no eran las más justas para ellos o no se les miraba en la dimensión que tenían. Ante esto se comenzaron a reconocer algunos derechos para ellas y de a partir de la década de los 80, los 90, lo que va corrido del siglo, a nivel nacional y a nivel internacional, pues, primero internacional y luego nacional, se comenzaban a reconocer y a construir los derechos de víctimas que ustedes saben son tres derechos fundamentales, verdad, justicia y reparación, que esencialmente la víctima buscaba los tres. En principio la verdad, porque de pronto eso satisface en algo el daño generado. La justicia, porque se busca también un equilibrio y que el que haya hecho un daño lo repare. Y la reparación, valga la redundancia, es el resarcimiento de ese daño en lo material, en lo material o lo simbólico si es necesario. Pero la víctima buscaba un espacio y que se le reconocieran. A partir de esos tres derechos y además con una consecuencia adicional y es la búsqueda de una garantía de no repetición. No como derecho, pues porque la garantía de no repetición va en posibilidad de hacerla al victimario, pero es parte también de los derechos de la víctima para evitar que se repitan situaciones que se llevaron a cometer el delito. Entonces, a partir de ese escenario del reconocimiento de derechos de las víctimas y que tenían que abrirse el espacio en un proceso penal, se comienzan a despuntar que en los paradigmas tradicionales o el paradigma tradicional de ser el procesado del centro del proceso penal, se comenzó a construir otro paradigma adicional que es el derecho de las víctimas también dentro del proceso penal. En eso estamos y ahí es donde comenzamos nosotros a ver la importancia de lo que tiene actualmente la justicia restaurativa. Esencialmente porque ya no es el proceso penal, ya no es solamente los derechos del procesado los que hay que garantizar, sino también los de la víctima y el escenario procesal tiene una importancia grande y tiene que ver mucho con la posibilidad de que efectivamente lleguemos a una justicia material, no solamente hacia el procesado, sino también hacia la víctima. ¿Qué pasa con la justicia restaurativa? Que además de la reparación, se deben comprender consecuencias de la aflicción generada a la víctima, todo lo que ella sufre como consecuencia del daño que le causaron. Y el victimario se le mira como su causante. Ambas caras de la situación generan un impacto en los demás, en los miembros de la comunidad, que ante el conflicto ven alterada la tranquilidad y armonía que debe reinar dentro de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un conflicto, y en particular un conflicto de orden penal, cuando una persona ha cometido un delito, no solamente hay una víctima que recibe un daño, sino también altera la tranquilidad y armonía social. Por eso la comunidad también tiene mucho que ver acá. Y lo que busca la justicia restaurativa es integrar a esos tres protagonistas, desde diferentes caras, desde diferentes ángulos, pero son tres protagonistas que tienen mucho que hacer y decir dentro de un proceso cuando se trata de reconstrucción de ese tejido que se alteró a raíz del delito. Con esta visión, entonces la comunidad debe recibir a la víctima para verificar que su daño sea resarcido
y que devuelvan lo posible a las condiciones en que se encontraba antes de cometido. Igualmente al victimario para que responda por la conducta realizada. Eso sí, se debe verificar que realice la constricción necesaria para el saneamiento del daño. Propende entonces por la inclusión del infractor, más no por su exclusión o expulsión. Es importante hacer ver esto. La justicia restaurativa es una nueva visión que busca la integración de la sociedad y la armonía social. Y por ello, obviamente que la sociedad está buscando que la víctima sea reparada, que le generen la reparación de ese daño que le causaron y al victimario que responda por ese daño. Y en medio de todo, la comunidad también participa de cara a que esa situación se sanee, a que el tejido social que se alteró se mejore. En ese contexto, la justicia restaurativa propende porque el conflicto que se genera con el delito se solucione de manera constructiva, con la participación de víctima, victimario y comunidad. Es una visión de proyección hacia futuro, es una visión de construcción, de armonía, porque la visión tradicional era la de castigo y estigmatización esencialmente del procesado y a la víctima se le ignoraba. Entonces, ¿qué busca la justicia restaurativa? Respecto al victimario o procesado o implicado o el causante del daño, se busca que aflore en él el sentimiento de vergüenza, de que él reconozca que cometió un daño y que lo debe reparar. Y por eso se habla de un sentimiento de vergüenza, más no de estigmatización. Se busca que pida perdón y que se reintegre a la sociedad y no reincida. Aquí es bien importante hacer ver lo siguiente. Tradicionalmente se ataca a la persona cuando comete el delito. Generalmente lo que se busca con la justicia restaurativa es la dignificación de esa persona y que se le ataque es la conducta que cometió, no a él como tal. Generalmente el ser humano tiene muchos valores, tiene defectos sí, pero los valores. También tiene muchos valores y esos valores hay que rescatarlos porque el ser humano de por sí no es despreciable. Lo que sucede es que comete errores y esos errores o conductas, esas son las que debe mejorar. Entonces se debe atacar es la conducta, más no a la persona, porque la persona como tal merece dignidad y tiene muchas cosas que dar. Se busca entonces que haya una vergüenza reintegrativa. Toma la acción criminal como algo nocivo para la sociedad, pero no considera que la comete como una persona nociva en sí. Desaprueba la acción, pero respeta a la persona. La justicia restaurativa es un necesario escenario óptimo para la aplicación de este modelo. El hecho de contribuir a la reparación del perjuicio causado constituye el cierre de ese proceso de justicia restaurativa, pues la persona recobra la dignidad frente a la comunidad. En este proceso es de vital importancia en el caso de los jóvenes, puesto que se encuentran en una etapa de la vida en la que se están definiendo como personas y miembros de la sociedad. Esto lo escribió un autor que más adelante se da la referencia. El autor está refiriendo a la justicia restaurativa juvenil y a la justicia penal juvenil. ¿Por qué trajimos a colación esto? Porque las prácticas restaurativas en materia de justicia juvenil son las que modernamente se han traído como iniciales de la justicia restaurativa moderna. Esto lo digo porque hablamos de justicia restaurativa moderna, o a mi modo de ver es moderna. Porque las prácticas restaurativas y la justicia restaurativa es ancestral. Venían de incluso de las comunidades indígenas, estaban desde milenios, estaban ya arraigadas. Cuando las comunidades asumían los casos y entre todos los resolvían y buscaban la reintegración de los miembros de ella que han infringido la ley a la comunidad y la reparación. Habían diferentes prácticas restaurativas y diferentes formas de llevarla a cabo. Lo que sucedió fue que esto se dio una especie de atomización con el derecho penal moderno, en que asumió que el Estado debía llevar a cabo el proceso penal y además de llevar a cabo el proceso penal, asumía el castigo para imponérselo al procesado. Y se centró en la persona del procesado y dejó de lado a la víctima y dejó de lado a la comunidad. Lo que sucede a partir de la década de los 80, los 90 y lo que estamos hablando del presente siglo, cuando se comienzan a detectar prácticas restaurativas que servían para la dignificación de la persona, pero además para reintegrar a la comunidad y con la participación de comunidad y la víctima. Esto se dio esencialmente en escenarios de justicia juvenil, por la perspectiva que se tiene allí, que la perspectiva de la justicia juvenil, como ustedes saben, en el modelo tutelar y en el actual modelo de protección integral que se trajo acá a Colombia con la ley 1098, en ese modelo, tanto el uno como el otro, se propendía por la educación y la formación del adolescente. Y en esa medida, pues se comenzaron a trabajar con prácticas de este estilo, pues porque se vio que eran plausibles y le servían mucho para la formación y reintegración del adolescente, porque esa era la visión final del tema. Entonces,
esa clase de prácticas fue las que comenzaron a tomarse como punto de referencia en materia de justicia restaurativa, y a nivel internacional, pues Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales han venido trabajando en la construcción de lo que es la justicia restaurativa, de los elementos que se deben dar y algunas diferenciaciones de orden técnico que pues si bien generan discusiones porque es una justicia que de todas maneras está en construcción. Lo cierto es que el punto de referencia está allí, en la justicia juvenil, y en la justicia juvenil es un escenario muy importante para trabajarla. Por eso traemos la referencia que nos trae este autor. Ahora, ¿qué se busca respecto a la víctima? Respecto a la víctima se busca disminuir el daño causado. Con ese objetivo puede utilizarse diversos mecanismos de acuerdo al impacto generado por el delito y su consecuencia. Pueden ser expresiones simbólicas o reales, por ejemplo, expresiones de perdón por el agresor, manifestaciones de no repetir acciones, dar la oportunidad de expresar su visión sobre los hechos, en fin, frente a la víctima se busca es reconocer que hubo un daño hacia ella y que ese daño sea minimizado y en la medida de lo posible reparado. Porque hay casos donde el daño es tan grande que pues es difícil a veces repararlo, pero sí se puede minimizar en algo. Hablemos casos graves, por ejemplo, un homicidio. Frente a la muerte, pues no hay forma de reparar a veces el dolor y el daño que le genera a una víctima, la muerte de un familiar o un allegado. Pero sí hay mecanismos para simbólicamente o expresiones que le puedan permitir disminuir ese daño. Respecto de la comunidad es importante porque adquiere seguridad por la sensación que genera en sus miembros la solución de conflicto entre víctima y victimario. El victimario logra expiar su vergüenza recuperando la dignidad ante la promesa de no repetir la acción. Para esto se requiere acompañamiento y seguimiento de personas expertas que puedan servirle de guía, igualmente de redes sociales que apoyen la inclusión. Con esto queremos hacer ver que la comunidad tiene un papel importante, pero ese papel también está dado por la posibilidad de que sus integrantes puedan colaborar en la solución del conflicto y que puedan estar pendientes tanto de víctima a victimario para que ellos cumplan y pues que sea resarcido el daño en el caso de la víctima. Entonces es importante el tema de la comunidad porque la comunidad no es un actor de piedra, digámoslo así. Es un actor que tiene mucho que ver porque está pendiente de lo que pase. Cuando hay un conflicto en una comunidad, por decir algo, hay una pelea entre dos personas, una lucha entre una u otra, pues la comunidad también se siente y está pendiente de que las cosas lleguen a su normalidad y logrando la paz y la reivindicación de los derechos del uno y del otro en la medida que se pueda. ¿Y el Estado qué logra con todo esto? El Estado es un beneficiado también. Logra la armonía y la paz entre los asociados generando ambiente de seguridad. A la vez que es un aspecto importante que a veces se deja de lado, que con ello se logra descongestión y disminuye la reincidencia. Importante esto, porque en la medida en que estos procesos de justicia restaurativa se den, es muy probable que no vuelvan a reincidir los infractores y que no lleguen tanto conflictos a las jurisdicciones. Es importante esto porque también el Estado recibe un beneficio y pues en particular la Administración de Justicia un beneficio en ese sentido. Se requiere entonces una política criminal proyectada con esos objetivos, dando las herramientas para que todos los actores del sistema puedan acceder a estos mecanismos. Es importante que esa política criminal debe comenzar por algo que es lo que estamos haciendo hoy, por comenzar a explicar, a inculcar y a hacer ver de qué se trata y por qué se está trabajando con justicia restaurativa y cuál es la perspectiva y la posibilidad hacia futuro de esta política, de la justicia restaurativa. La política criminal es un aspecto clave entre todo esto. Dar pautas para que se pueda poner en práctica, facilitar la política pública debe ser un mecanismo de facilitación de acceso a esta clase de mecanismos, dando medios para que esto suceda y pues que la comunidad, la víctima, victimario, en fin, todos los que participan de esto puedan tener acceso a la misma. Aquí hacemos un parangón entre lo que es la justicia retributiva tradicional y la justicia restaurativa. Vamos a explicar uno por uno para ir a hacer viendo cuál es la diferencia entre una y la otra y cuál es la importancia de la nueva visión de lo que es la justicia restaurativa. La retributiva tradicional que dijimos que partía de una infracción y un castigo, actúa frente a un delito, es un acto contra el Estado, o se considera que el acto delincuencial es un acto contra el Estado y es una violación de la ley, una idea abstracta. En la justicia restaurativa, el delito es un acto contra otra persona y la comunidad. Es una violación de relaciones, es una falta de comunicación, es una ruptura de comunicación. Aquí en la justicia retributiva tradicional lo que se piensa es que hay una contradicción o una transgresión a una norma y que pues la norma la impone el Estado y que es la violación, por eso es que se sanciona. No, acá en la justicia restaurativa hace ver que cuando se comete un delito, el delito va en contra de otra persona y de la comunidad y en esa medida es una violación de relaciones. La justicia retributiva, la tradicional, parte de la culpabilidad. En la restaurativa parte de la responsabilidad.
que son dos factores. El factor subjetivo de la retributiva está enfatizando en la opción que tuvo la persona de cometer el delito y haberlo hecho. Aquí en la restaurativa va más allá y va a partir y hacer ver que más allá de la comisión del delito por un aspecto subjetivo por parte del infractor, debe responsabilizarse de eso, debe asumir el acto que llevó a cabo. Y a partir de allí comienza a trabajarse todo lo demás. La retributiva tradicional mira las cosas como un castigo, la sanción como respuesta del Estado como un castigo, y la retributiva como una reparación. Si la persona es consciente de que hizo un daño, pues repárelo. Y en esa medida, esa conciencia le genera más reparación que un verdadero castigo. La retributiva tradicional está orientada hacia el pasado, la restaurativa hacia el futuro. Si ustedes ven los procesos penales, estamos discutiendo un hecho que ya sucedió, a establecer la demostración y demostrado, sancionamos. En la restaurativa, la orientación es al futuro. Miramos también si el hecho, miramos también la posibilidad de una respuesta del Estado a ese hecho, pero se busca una perspectiva de futuro a cómo a solucionar ese conflicto, a que las partes no vuelvan a incurrir en el conflicto, a que la víctima sea reparada. O sea, tiene una perspectiva más de futuro, más hacia adelante que hacia atrás. En la retributiva, el castigo se usa para aleccionar al infractor, desalentar y prevenir la delincuencia. Es más, infundir temor para que no se cometa el delito que cualquier otra cosa. En la restaurativa, la reparación se usa para devolver y recrear el vínculo a la sociedad. Es para volver a reconstruir ese daño causado, el vínculo que ve entre las personas que involucradas y con la misma sociedad. En la retributiva se denuncia al agresor, en la restaurativa se denuncia un agravio. En la retributiva, las necesidades de la víctima son consideradas parcialmente. En cambio, en la restaurativa, las necesidades de la víctima son atendidas en su integridad. Se busca que todas las necesidades de ella se reparen. En la retributiva, el juicio se divide en partes. En cambio, en la restaurativa, el juicio busca unir a las partes, busca el diálogo, la conciliación. No hay esquemas cerrados, son esquemas abiertos de cara a que haya una solución al conflicto que se presentó. En la retributiva, el balance entre el mal causado por el adolescente, en el caso de los adolescentes infractor, hay un castigo. Y en la restaurativa se logra el balance a través de un acto positivo por parte del infractor. Insisto, se vira hacia el futuro. En la retributiva, el Estado tiene el monopolio para ocuparse del agravio cometido. En la restaurativa se reconoce el rol del infractor, la víctima y la comunidad. Y finalmente, en el sistema de justicia penal, controla la delincuencia. Es lo que se busca con todo esto, el control de la delincuencia. En la restaurativa, la comunidad es la principal responsable de controlar esa delincuencia. Es decir, la comunidad actúa al intervenir en el proceso y buscar la solución entre víctima y victimario. A grandes rasgos, estas las diferencias entre la una y la otra, pero hay que hacer ver lo siguiente: la justicia restaurativa es una justicia que se construye, que no tiene unos parangones cerrados, es una justicia abierta, en donde las posibilidades de solución las dan las partes y en algunos casos con el apoyo de mediadores o de personas que les puedan colaborar y orientar en la solución de su conflicto. Es decir, es una justicia que se construye, una justicia con perspectivas de futuro. Y por eso todos los casos no se resuelven de la misma forma, porque las condiciones tanto de los víctimas y victimario pueden variar y las condiciones de solución del conflicto también pueden variar. Una justicia que parte de la inclusión, no de la exclusión como la tradicional. La justicia tradicional, la consecuencia del delito es el castigo y el castigo generalmente conlleva una prisión, se le llevan a un lugar para excluirlo, para llevarlo allí, encerrarlo y pues poner en práctica, se supone, un programa de rehabilitación. En la justicia restaurativa se va más allá. En la justicia restaurativa lo que se busca es que haya integración entre las partes y que busquen la solución entre ellos y que se den un plan para llevar a cabo esa solución. Es importante hacer ver ya en el interior del sistema colombiano que el acto legislativo 3 de 2002, que crea o inserta en el sistema colombiano el sistema acusatorio y que da pie para que después se expida la ley 906, le impone a la Fiscalía en el artículo 250 dos cosas particulares. La primera, la posibilidad de ejercer la acción penal. La posibilidad, no, la obligación, mejor diría yo, de ejercer la acción penal y por excepción, en algunos casos, a partir de la querella o petición especial, adelantarla. Y además le impone la obligación de estar pendiente de los derechos de las víctimas, porque aquí ya comienza a hablarse de derechos de víctimas y de buscar su protección. Pero en el artículo 250, en el numeral séptimo,
nos incluye el tema de justicia restaurativa, porque allí nos dice que le corresponde a la Fiscalía velar por la protección de víctimas, los jurados testigos y demás intervinientes en el proceso penal, y además dice que la ley buscará o fijará los términos que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. Nos habla por primera vez en el texto constitucional de justicia restaurativa y dice que la ley deberá regularlo. Pues efectivamente la ley lo reguló. Lo reguló la ley 906. La ley 906, pues usted sabe el sistema penal acusatorio, pero a la vez crea unos mecanismos de justicia restaurativa y a partir del artículo 520, 22, 23 y siguientes, a la parte final del código, después de diseñar todo el sistema acusatorio penal, nos habla de justicia restaurativa. Y uno de esos artículos fue demandado ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional abordó el tema en la sentencia C-979 de 2005 y allí nos dice, entre otras cosas, el centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituye el acto delictivo y el infractor, sino que involucra una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de criminalidad debe diversificar las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas, reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad, al restablecimiento de la paz social y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social y pacífica. Esta sentencia, se la recomiendo, es bien importante porque aquí la Corte Constitucional aborda lo que es la justicia restaurativa en el contexto nacional y las posibilidades de que efectivamente se puede poner en práctica. Nos da las pautas de cómo se debe llevar a cabo a partir del texto legal y nos dice que efectivamente en Colombia es una realidad la justicia restaurativa, no para atomizar o hacer desaparecer la justicia retributiva nacional, sino es una nueva visión a la cual se puede trabajar dependiendo de los delitos, que entre otras cosas la Corte Constitucional nos señala, así como lo dice el Código de Procedimiento Penal, la 906, nos dice que la justicia restaurativa se puede aplicar a toda clase de delitos. Lo que sucede es que dependiendo del delito y el nivel de la pena, la justicia tiene un efecto diferente. Dependiendo del delito, se le podrá aplicar una u otra mecanismo de justicia restaurativa y eso va muy de la mano de las posibilidades que se le otorgan a la Fiscalía y de la regulación legal. Porque de todas maneras hay una falta, a mi modo de ver, falta parte de regulación en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena y los mecanismos alternativos que se puedan dar en el curso del proceso y en fase de ejecución de la sanción cuando se trata de delitos graves. Porque, por ejemplo, en caso de delitos graves, la posibilidad de justicia restaurativa no está enfocada hacia eximir o no imponer pena al infractor, sino está dirigida es a atenuar la posibilidad de completar la pena en prisión. Puede ser una de esas a través de subrogados penales o de algunos beneficios que le puedan hacer menos restrictivos a los derechos al privado de la libertad. Pero esa parte no a mi modo de ver, no se ha desarrollado y estamos todavía muy en pañales, si se puede decir así, muy quietos en ese aspecto. Comenzaba yo haciendo ver que la CED 979 nos concluye nos habla de que sí se puede aplicar justicia restaurativa y a partir del artículo 518 comienza a establecer cómo se aplica y cuáles son las consecuencias de cada uno de los mecanismos que se utilice dependiendo del delito que se haya cometido. Y nos dice en el artículo 518, es importante hacerlo ver, que por programa de justicia restaurativa es todo proceso en que la víctima y el imputado o acusado o sentenciado participan conjuntamente en forma activa de la solución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo con o sin participación de un facilitador. Aquí en adelante de la exposición va a los textos que tenemos nosotros en la ley 906 de cuáles son los mecanismos de justicia restaurativa y cómo lo abordó el legislador colombiano. Voy a hacerlo lo más breve posible para ver si alcanzamos a hacer unas conclusiones al final. Aquí nos expresa, y como ustedes verán, muchos de estos ingredientes ya los hemos explicado al inicio y tienen que ver con el tema, con las recomendaciones que a nivel internacional se han hecho sobre lo que es la justicia restaurativa y cuáles son los ingredientes que se deben dar dependiendo de los casos. Además nos dice el mismo 518, el resultado restaurativo es el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. Como ustedes ven, enfatizan bastante en el diálogo, pero enfatizan también en la reintegración de la víctima y el infractor, de los dos a la comunidad y la reparación de ese daño.
Importantísimo, importantísimo ver las reglas del artículo 519. No de cualquier forma se llega a la justicia restaurativa y no cualquier caso puede llegar a la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque aquí el legislador tenía que modular los derechos de víctima, pero también los derechos del imputado, porque la justicia restaurativa parte de la verdad. El artículo 519 nos dice las reglas que deben tenerse en cuenta como bases para, mejor las reglas no, los principios que deben tenerse como bases para implementar una justicia restaurativa. Primero, cuando las partes deciden ir a justicia restaurativa debe haber un consentimiento libre y voluntario de tanto el víctima como el imputado. En otras palabras, no es obligada. El que quiera ir a justicia restaurativa voluntariamente lo puede hacer y de la misma forma se puede retirar de un proceso restaurativo, sí, de justicia restaurativa. Siempre debe haber consentimiento libre y voluntario, no es forzado. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado. En eso, el mediador o en un dado caso, si es necesario el juez, deben estar pendientes para que las obligaciones tanto para víctima y victimario sean proporcionales y razonables porque pueden haber exageraciones en un dado caso. Tercero, la participación del imputado o acusado o sentenciado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimiento jurídico. Importantísimo hacer ver esto. ¿Por qué lo hago ver? Porque uno de los mecanismos de justicia restaurativa que consagró el código es la conciliación. Entonces, si el víctima y victimario deciden ir a un trámite de conciliación y esa conciliación es fallida, la fiscalía en particular no puede traer las manifestaciones que han hecho allí, sobre todo el procesado, como mecanismo de prueba dentro del proceso penal que va a continuar o que se va a llevar a cabo, pues porque fracasó la conciliación. Desafortunadamente, en algunos casos, en materia de conciliación sí se ha visto que la Fiscalía presenta como argumento, ya en el curso del proceso, de que el señor fue al proceso de conciliación y por el hecho de haber ido al proceso de conciliación, pues obviamente que de una u otra forma alcanza a aceptar responsabilidad. Pero esto está prohibido tajantemente por el legislador. Si hubo un proceso de justicia restaurativa fracasado, queda archivado y no puede llevarse al proceso formal. Cuarto, el incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse también como fundamento de una condena. La misma historia, la misma visión. Yo no puedo traer eso para decir, vea, como usted ya participó allá, entonces allá admitió responsabilidad en alguna medida, entonces lo vamos a trabajar para agravar la pena o para fundamentar una condena. El quinto, los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán por que la víctima, imputado, acusado o sentenciado actúen de mutuo consenso. Aquí no hablan de facilitadores porque no está víctima y victimario enfrentados así como así. En medio de los mecanismos de justicia restaurativa siempre generalmente va a haber un tercero que medie o que ayude a contribuir a la solución. Y ese tercero debe ser imparcial y debe cumplir las funciones en pro de la solución del conflicto y mostrando respeto pues por víctima y victimario. Y el sexto, la víctima y el imputado, acusado o sentenciado tienen derecho a consultar a un abogado. Aquí se respeta pues el derecho constitucional, en particular del procesado, a estar asesorado por un abogado y pues a que ese abogado intervenga pues para defender sus derechos. El legislador colombiano lo decidió así y así lo tenemos como una regla que debe participar el abogado, o sea, con defensor. Estas reglas hay que tenerlas en cuenta siempre que se llegue a un mecanismo de justicia restaurativa. Bueno, yo veo que el tiempo se nos pasó. Igual acá las diapositivas van a quedar. Yo creo que más adelante, muy seguramente, la Escuela Judicial va a organizar algún otro evento para poder profundizar más en el tema justicia restaurativa, porque quedan muchas cosas por decir. Yo solo me resta por incluir dos conclusiones. La primera, que la justicia restaurativa es una nueva visión de justicia que no atomiza la justicia retributiva tradicional, porque igual pueden coexistir las dos, pero que es una nueva visión reconstructiva de la sociedad que sirve para reconstruir el tejido social y restablecer el conflicto, o mejor, buscar la reparación del conflicto que se causó. Es una justicia integradora y que es una nueva perspectiva que muy seguramente puede darnos buenos resultados y nos está dando resultados en los casos que ha llevado a cabo acá a través de justicia restaurativa. Y la segunda conclusión es que Colombia, en la ley 906, trae la justicia restaurativa, porque la Constitución política la admitió y ya el legislador la reguló. Faltan cosas, sí, falta, por ejemplo, el manual de mediación por parte de la Fiscalía,
que no lo ha sacado y que ya tiene el aval de la Corte Constitucional cuando lo demandaron, pero ya la Fiscalía lo puede sacar para hacer viable la justicia restaurativa en Colombia. Es decir, que es una realidad que la podemos trabajar y que es muy bueno que la vayamos conociendo para saber que hay alternativas a los conflictos penales. Doctora Marilucero, le agradezco mucho la invitación y pues le cedo el uso de la palabra, si se puede decir así, ya se acabó mi tiempo. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Arias, por sus importantes explicaciones acerca de este tema tan importante para lograr los cometidos del Estado, que es la pacificación del país. Una alternativa muy importante que está contemplada en la ley, como usted lo mencionó, y que sería de gran beneficio para la convivencia pacífica, armónica del país, más en estos tiempos de pandemia, cobra vital importancia este paradigma de la justicia restaurativa. Doctor Juan Carlos, quiero transmitirle a usted algunas preguntas que han hecho a través del chat y aprovecho la oportunidad para hacerle la primera. Nos dicen, ¿la implementación de la justicia restaurativa conlleva a la eliminación de la pena de prisión? Gracias, doctora María Lucero. No, no conlleva. No conlleva, aunque el objetivo de la justicia restaurativa es una respuesta a la crisis de la prisión. La prisión realmente ya se demostró que no tiene o no tenía un efecto positivo como respuesta al delito. Pero no de por sí la atomiza, porque habrá necesidad de incluir la prisión como respuesta al delito. Lo que sí sucede es que esos procesos que se lleven en prisión deberán estar matizados por las visiones de justicia restaurativa, por mecanismos de restablecimiento y acercamiento entre víctima y victimario, para que la víctima logre pues ese resarcimiento, porque acordémonos que el resarcimiento no es solamente de tipo económico patrimonial, pueden haber otra clase de resarcimientos simbólicos de apoyo a pedidas de perdón. Por ejemplo, la petición de perdón es importante para la víctima, el conocimiento de la verdad, porque muchas de las víctimas, a pesar de que en el proceso penal se establece una verdad procesal, a veces no se logran todos los detalles y esa víctima está interesada en esto. Entonces, en concreto, no atomiza la prisión, pero sí es un mecanismo alternativo, una visión que se puede insertar allí y que pues para algunos casos sí será importante, pero también sí contribuye para una nueva opción a lo que es la pena de prisión, que no ha dado buenos resultados en materia de derecho penal. Gracias, doctor Arias. Otra pregunta. ¿Existen experiencias en materia de mediación en Colombia? A ver, en Colombia el problema con la mediación ha sido que la Fiscalía no ha sacado el manual que regula el tema de la mediación, porque el legislador colombiano en la 906 le facultó a la Fiscalía para sacar un manual de mediación y dar así el punto de partida para que se aplique mediación. Esto ha generado que en la práctica formalmente procesos de mediación como tal no se han llevado a cabo. Y pues eso a la Fiscalía se ha llamado bastante la atención para que saque ese manual de tal forma de que se pueda activar la justicia restaurativa. Sin embargo, sí han habido prácticas restaurativas en donde se pueden hablar de mediaciones porque pues igual la justicia restaurativa propende por un acercamiento entre víctima y victimario y se encuentran en prácticas restaurativas esencialmente en la justicia de adolescentes, aquí en Bogotá, en particular con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura y pues con las entidades territoriales, así como Bienestar Familiar, en fin, todos los que integran el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Se está trabajando en una institución, si se puede llamar así, que se llama Casa de Justicia Restaurativa. Y allí los muchachos se están llevando algunos casos por parte de la Fiscalía, se están trabajando con procesos restaurativos, no exactamente mediación, pero sí acercamiento entre víctima y victimario, que nos sirven de apoyo para después terminar el proceso, o mejor no terminarlo, no, sino para no iniciar un proceso penal y a través del principio de oportunidad se trabaja. En otras palabras, se están haciendo prácticas que nos pueden llevar a trabajar con justicia restaurativa. Gracias, doctor Juan Carlos. Una última pregunta. ¿Acudir a la justicia restaurativa puede llevar a la impunidad? Esa es una visión que algunos críticos traen, pero no es así. Porque al establecerse que entre víctima y victimario y la comunidad una solución al conflicto, pues esa solución, en la medida de que sea plausible y que haya sido consensuada, pues muy seguramente no va a generar impunidad. Pero hay también que tener en cuenta de que en materia delincuencial hay mucha responsabilidad, o los factores que generan la delincuencia no están exclusivamente radicados en el infractor, porque ese infractor está influenciado por factores externos que lo pueden llevar allá. Ustedes saben, por ejemplo, la pobreza, la ignorancia, bueno, la violencia que a veces se vive en Colombia, genera que el infractor, la falta de atención por el Estado también,
el Estado tampoco pone atención y a veces mucha de esa falta de atención conlleva que se propicie el delito. Entonces a mí me parece que no generaría impunidad en esa medida. Y lo otro es porque de todas maneras, como ya se dijo en la exposición, la justicia restaurativa no pretende acabar con la justicia tradicional. Lo que se pretende es buscar un énfasis nuevo, un enfoque nuevo, con un nuevo apoyo y buscar nuevas alternativas, porque la tradicional generalmente no ha agotado todos los mecanismos que se requieren para verdaderamente sanear el tejido social dañado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Arias, por su presentación, muy claras, muy didácticas, muy pragmáticas, todas sus explicaciones acerca de este nuevo enfoque, como usted lo ha mencionado, y tan importante para la pacificación de nuestro país. Seguidamente quiero presentar al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, juez 27 penal del Circuito de Medellín, quien abordará referentes de la justicia restaurativa desde el derecho comparado, aportando también otra definición de este importante modelo de justicia, entendiéndola como un esquema de justicia comunitaria y que, como decíamos antes, contribuye a la convivencia pacífica y al establecimiento de un orden justo. Bienvenido, doctor Juan Carlos Acevedo. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Nova Moreno. Muy agradecido por la invitación que me hiciera por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para hablar de este tema tan importante en nuestra sociedad. También le agradezco al Consejo Superior de la Judicatura por intermedio de su presidente y su vicepresidenta, la doctora Diana Remolina y la doctora Gloria Estela. Muchísimas gracias por esta invitación. Este es un tema de suprema importancia para no solo el derecho penal y de infancia y adolescencia, sino también para todos los procesos judiciales. ¿Por qué razón? Porque nuestro derecho debe intentar solucionar los conflictos de una manera pacífica, precisamente con la finalidad de lograr terminar los mismos, generando una solución a los problemas que existen en la sociedad, más que buscar terminar los mismos, quizás con una sentencia que no necesariamente termine solucionando los problemas que existen en nuestra sociedad. Entonces, acá estoy compartiendo las diapositivas. Voy a intentar dar esta charla, condensarla en 30 minutos, es de resaltar pues que el tiempo no es corto realmente frente a la cantidad de situaciones que hay que hacer referencia a la justicia restaurativa, pero ya pues el doctor Juan Carlos Arias, a quien también saludo afectuosamente, ha hecho buena referencia a lo que es la justicia restaurativa. Entonces se tiene que la justicia restaurativa es también llamada justicia reparadora, justicia compasiva, es una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito. Y esto no solo lo debemos de entender de esta manera desde el derecho penal, sino también desde el derecho civil, administrativo y laboral, porque recordemos que el derecho civil, administrativo, laboral, disciplinario, lo que busca son resolver controversias existentes entre los seres humanos, en algunas ocasiones como es el derecho administrativo y derecho civil, también entre personas jurídicas y personas naturales, pero recordemos que las personas jurídicas, por supuesto, son lideradas o son gerenciadas también por personas naturales. Entonces debemos de entender a la justicia restaurativa como una forma de pensar la justicia cuyo foco de atención son las partes del proceso. Si vamos a tenerlo en cuenta en referencia con el proceso penal, entonces hacemos hincapié en las víctimas y en los responsables del delito, y aunado a esto tenemos en cuenta la sociedad. Es de resaltar que el tema de justicia restaurativa no es un tema nuevo, es un tema ya de vieja edad. Podemos indicar que incluso desde los años 1970, desde la década de los 70, cuando empieza a hablarse del funcionalismo, se empieza a desarrollar la teoría del funcionalismo por parte del profesor Claude Roxin, él indica que el derecho penal debe de ir mucho más frente a la solución del conflicto social que se presenta con el delito más que al castigo, es decir, más que una justicia retributiva, como ahorita lo dijo también el doctor Juan Carlos Arias. El derecho penal no debe pensarse como una justicia restaurativa de castigo, sino como una justicia restaurativa,
La finalidad es resolver el problema que se genera con el delito en la sociedad. Y generalmente el problema que se genera con el delito en la sociedad no se da con una sentencia, sino precisamente se da con aplicar mecanismos de justicia restaurativa que, como lo estaba diciendo el doctor Juan Carlos Arias, hacemos referencia a la conciliación y a la mediación. Tenemos que existen diferentes conceptos de justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene la intencionalidad de involucrar a las personas que hicieron parte del conflicto, involucrarlas de manera colectiva para aliviar las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones futuras. Recordemos que en el derecho penal, si bien en muchas ocasiones hay una sentencia condenatoria y las víctimas por lo menos se sienten tranquilas en lo referente a que ya hay un castigo a esa persona que cometió el delito, también lo es que en la generalidad de las ocasiones no se resuelve el problema social. ¿Por qué no se resuelve el problema social? Porque la víctima en la generalidad de las ocasiones no ha sido reparada. Y además, precisamente porque la sociedad, cuando esta persona vuelve a la sociedad después de purgar la pena de prisión, vuelve como una persona no restaurada en sus derechos, como una persona que en muchas ocasiones vuelve a reincidir. Entonces, el enfoque que tiene la justicia restaurativa es no solo que esta persona responde o sea responsable del delito que ha cometido, sino que sea reparada la víctima de este delito o de esta controversia suscitada y que además esta persona vuelva a la sociedad como una persona de bien y de esta manera se pueda restablecer lo que llamamos tejido social. Este tejido social tiene en cuenta no solo a la víctima, al infractor, sino también a la sociedad, porque nada nos ganamos con que se emita una sentencia condenatoria contra una persona, haya un castigo, pero que no se le reparen los derechos a la víctima y aunado a esto, esta persona, cuando termine de purgar su condena, vuelva a la sociedad, sí, con menos oportunidades de las que tenía antes de haber sido sancionado y más avesado aún en el delito. Entonces, esto es un tema de sociedad que agradezco de nuevo a la Escuela Judicial por intermedio de la doctora Marilucero Nova que abra estos campos, porque es necesario repensar nosotros como sociedad qué es lo que queremos con el derecho penal sobre todo. Si lo que queremos es castigo, que es lo que generalmente pide la sociedad de nosotros, o lo que queremos es solucionar el conflicto. Y solucionar el conflicto, como lo ha dicho incluso Roxin desde los años 70, muchas veces no se hace necesariamente con pena de prisión, sino que se tienen que buscar otras alternativas con la finalidad de dar solución al conflicto sin que necesariamente todas estas alternativas conduzcan a la pena de prisión. Entonces, la justicia restaurativa en muchas ocasiones se indica que se puede empezar la reparación de la víctima con un pedido de disculpas, con una devolución de algo que fue hurtado o robado, prestando un servicio a la comunidad, etc. Y la justicia restaurativa también debe brindar ayuda a los ofensores para evitar futuras ofensas, y estas ayudas son brindándoles oportunidades de estudio y de trabajo a las personas y reeducación, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes y, por qué no, de los adultos, para que cuando vuelvan a la sociedad sean personas de bien y tengan mayores oportunidades para poder comportarse adecuadamente en sociedad. Hay diferentes conceptos que se tienen en el derecho internacional de justicia restaurativa, porque como les decía, es un tema no de Colombia, es un tema a nivel internacional que está desarrollando Colombia y que lo está haciendo en buena medida y que esperemos que sea aún más progresivo este desarrollo que se tiene frente a la justicia restaurativa y empezar a dejar a un lado esa justicia retributiva que tenemos. Entonces, según John Bradway, la justicia restaurativa es un proceso en el cual las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe de hacerse para reparar el daño, porque el crimen hace un daño. En un proceso de justicia restaurativa se intenta que la justicia sane. Por ello, algo central en el proceso son las conversaciones entre aquellos que han sido dañados y aquellos a los cuales se les ha infligido el daño o quienes lo han infligido. La justicia restaurativa toma diferentes formas, existiendo variedades de programas y prácticas, pero todos estos sistemas y prácticas comparten unos principios comunes. Según este enfoque, las víctimas de un crimen deben tener la oportunidad de expresar libremente y en un ambiente seguro y de respeto el impacto
que el delito ha tenido en sus vidas, recibir respuestas a las preguntas fundamentales que surgen de la experiencia de una victimización y participar en la decisión acerca de cómo el ofensor deberá reparar el mal causado. Yo les pongo un ejemplo y algo que hablaba con algunos magistrados y jueces amigos. Un caso de una persona de aproximadamente 50 años que toda su vida ha trabajado de la costura y se le hurtan, estoy ejemplarizando un caso de la vida real, y le hurtan su máquina de coser. Ella logra entender que la persona que le hurtó, que muy posiblemente le hurtó su máquina de coser, es su vecino. El fiscal realiza una investigación, desarrolla su programa metodológico, hace un juicio de imputación, logra determinar de que efectivamente fue el vecino, luego se realiza el proceso penal y es condenado el vecino por el hurto de esa máquina de coser. Yo me pregunto, si con la condena que se da al vecino por el hurto de la máquina de coser se está aplicando justicia. Pues en el caso que existió, resulta que la señora que fue víctima de este hurto, cuando le manifiesta al señor fiscal, ella iba constantemente a preguntarle al señor fiscal, quería que se hiciera justicia, le pedía que se hiciera justicia. Ya cuando hubo la condena, el señor fiscal le dijo a la víctima, señora, hay justicia, ya está la sentencia, ya fue condenado su vecino, y la señora le dice, ¿y mi máquina de coser qué? ¿Dónde está mi máquina de coser? Entonces nos preguntamos, ¿será que la pena de prisión o con la pena de prisión, con la sentencia condenatoria, estamos haciendo justicia? ¿Será más bien que podemos buscar otros mecanismos sin obviamente desconocer que la persona debe recibir una sanción con la finalidad de solucionar ese conflicto? Quizás se hubiera podido acudir a mecanismos de justicia restaurativa como los existentes en el Código de Procedimiento Penal, que son la conciliación, la mediación, entre otros, consistentes en buscar que ese vecino de alguna manera reparara ese daño que le causó a la víctima, y a cambio de ello quizás se hubiera dado una sentencia menor o no necesariamente una sentencia con pena de prisión, o quizás incluso ni una sentencia, sino que se hubiera obligado a reparar el daño de alguna manera ejemplar y además reparar el daño a la sociedad, quizás con una prestación de servicios sociales a la comunidad, fuera de la obligación de reparar el daño a la víctima. Esas son cosas que tenemos que pensar como sociedad y como servidores judiciales que somos. Hay diferentes definiciones en el derecho internacional de justicia restaurativa. Otras importantes son precisamente la de Van Ness y Strong, que hacen referencia a que la justicia restaurativa, o son valores de la justicia restaurativa, los siguientes. Primero, el encuentro. El encuentro consiste en el encuentro personal y directo entre la víctima, el autor ofensor y las otras personas que puedan servir de apoyo a las partes, que constituyen sus comunidades de cuidado o afecto. Un encuentro entre las personas, donde se pueda, por intermedio de otra tercera persona, sea mediador o sea conciliador, efectivamente lograr, intentar, no necesariamente una empatía total entre estas personas, pero sí por lo menos iniciar un diálogo para posteriormente intentar una reparación, ya que la reparación, como lo han indicado precisamente estos doctrinantes, es la respuesta a la justicia restaurativa, es la respuesta que la justicia restaurativa le da al delito. Puede consistir en la restitución o devolución de la cosa, o cuando no se puede, en el pago monetario de la misma, o en el trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad. La reparación debe ir primero en beneficio de la víctima concreta y real, y luego, dependiendo de las circunstancias, en las víctimas secundarias y en la comunidad, para que de esta manera se pueda reintegrar ese tejido social que fue dañado por parte del infractor. Y por último, según como un concepto fundante de la justicia restaurativa, tenemos la reintegración. Después de la reparación se debe intentar la reintegración. La reintegración se refiere a la reintegración no solo de la víctima, sino también del ofensor a la sociedad. Significa no solo tolerar la presencia de la persona en el seno de la comunidad, sino que además aún contribuir con su reingreso como persona integral, cooperadora y productiva. Y también a la víctima. ¿Por qué razón a la víctima? Porque en muchas ocasiones la víctima queda muy molesta con el actuar de la justicia y no queda satisfecha con el actuar de la justicia. Entonces puede ser proclive quizás a ella misma intentar vulnerar
bienes jurídicos protegidos por el legislador, precisamente por esa desazón que tienen con la sentencia. Entonces, cuando intentamos reparar, no solo hemos de reparar al ofensor, sino también a la víctima, para que cese un poco ese sufrimiento causado con el delito, intentarlo hacer de la mejor manera y que la víctima esté tranquila, merme su desasosiego y pueda hacer parte de la sociedad con mayor tranquilidad y aportar a la sociedad, y no al contrario, empezar a afrontar los derechos que tenemos precisamente en la misma. Se tiene que la justicia se busca la participación o la inclusión. Debe tenerse claro que debe existir participación o inclusión. Y esto consiste en regalar a las partes que son víctimas, ofensores y eventualmente a la comunidad. Esto eventualmente lo debe quitar. Debemos de tener en cuenta a la comunidad. Debemos de brindarle la oportunidad para involucrarse de manera directa y completa en todas las etapas del encuentro, reparación y reintegración. Requiere de procesos que transformen la inclusión de las partes en algo relevante, valioso y aumenten las posibilidades de que dicha participación sea voluntaria. Una definición que generalmente aceptada de justicia restaurativa es aquella proporcionada por Tony Marshall, que dice: la justicia restaurativa es un proceso a través del cual las partes o personas que se han visto involucradas y o poseen un interés en un delito en particular resuelven de manera colectiva la manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. La ONU, quien ha estado también muy involucrada en los temas de justicia restaurativa, tiene una definición, y la definición de la ONU hace hincapié en que todo proceso en que las víctimas, el delincuente y cuando procede, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con ayuda de un facilitador. Porque generalmente se necesita un facilitador con la finalidad de intentar lograr que entre la víctima y el infractor, o entre las partes de un proceso, porque podemos observar que en un proceso civil también se puede terminar por conciliación o desistimiento, lo mismo un proceso administrativo, lo mismo un proceso laboral. Entonces es vital de suprema importancia esa participación de un tercero en la resolución de un conflicto. Ese tercero tiene que ser una persona capacitada y sobre todo conocedora de los derechos humanos, que tenga un muy buen carisma para que logre esa empatía o por lo menos evitar confrontación cuando intente lograr esa charla, esa reunión entre las víctimas y los victimarios o entre las partes del proceso. Entonces, efectivamente, es importante esa labor de ese tercero, de ese conciliador o de ese mediador. Lo decía el doctor Juan Carlos, la conciliación es un mecanismo de justicia restaurativa en materia de derecho penal, y no solo en materia de derecho penal, sino, como lo decía, civil, administrativo y laboral, porque podemos, por medio de la conciliación, lograr terminar ese conflicto social, solucionar ese conflicto que se genera con esa situación desafortunada que se presenta por parte de la persona que infringe la norma, y incluso eso propende porque esa solución de ese conflicto nos llegue al proceso y de esta manera se logre una menor congestión de los sistemas judiciales. Entonces miremos la importancia que tiene esta figura de la conciliación. Nueva Zelanda, que es un país de avanzada en el tema de justicia restaurativa, tiene como definición lo siguiente: la justicia restaurativa es un término genérico dado a los enfoques dirigidos a reparar el daño causado, que van más allá de condenar y castigar el acto y buscan conocer las causas y las consecuencias personales, interpersonales y sociales de las conductas ofensivas, de tal manera que promueve la aclaración de responsabilidad, la recuperación y la justicia. Hay dos visiones que se tienen en el derecho internacional de el delito y cómo se debe tratar conforme a la justicia restaurativa. Hay una que es la visión de mecanismos y otra que es la visión de procesos. La visión de mecanismos, frente al concepto que tiene como delito, ellos refieren a que el delito es un asunto entre víctima y victimario, no es una situación que interpele a la sociedad y sus dinámicas. En ese sentido, lo que busca es acompañar y propiciar entre víctima y victimario una oportunidad, un acuerdo para superar el daño puntual.
Esa es la visión mecanismos. Y la visión de procesos de justicia restaurativa se tiene frente al delito, hace referencia a que el delito es la expresión de múltiples violencias presentes en un episodio en particular. El delito tiene historia y no existirá verdaderamente reparación en tanto no se identifiquen y transformen las condiciones que lo sustenten. Entonces acá se tiene en cuenta que el delito no es un problema entre víctima y victimario, sino que es un problema de sociedad y que por lo tanto el Estado, al momento de aplicar la justicia restaurativa y entender lo que es un delito, lo que sucedió frente a ese comportamiento que se determina en delito, debe de hacerlo no solo referente a la solución entre víctima y victimario, sino a la solución frente a esas circunstancias de sociedad que rodearon al infractor y que rodearon a la víctima. Para de esta manera entenderlo a profundidad y propender por solucionar este conflicto, este problema social y de esta manera atenuar no solo ese delito en particular, sino los futuros delitos que se pueden cometer por ese problema de sociedad existente. Como le decía ahorita también el doctor Juan Carlos Arias, en la justicia retributiva, que es referente al castigo, se mira hacia el pasado. En la justicia restaurativa no solo se mira hacia el pasado, sino hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder y cómo podemos propender por evitar que estas conductas sigan ocurriendo? Frente al proceso de restauración, la visión mecanismos indican que quienes protagonizan el proceso restaurativo son víctima y victimario. La comunidad y personas entrenadas no son indispensables para esta visión mecanismos que tiene el derecho internacional. Pero frente a la visión proceso, sí se tiene que sí son indispensables la comunidad y las personas entrenadas. Asume que existe un desequilibrio de poder entre víctima y ofensor y que además existe un problema mayor al generado suscitado por la infracción, que es ese problema existente entre la sociedad, y por ende es necesario tener en cuenta a la comunidad para la solución de este proceso y a un tercero facilitador que comprenda y que con su carisma y su capacitación logre o propenda por solucionar este conflicto. Se tiene un debate sobre si la justicia restaurativa debe ser una metodología o debe ser una filosofía. En la visión mecanismo se tiene que lo restaurativo está dado por la aplicación de metodologías que buscan arreglos restaurativos tipo conciliación y mediación. En cambio, en la visión proceso hacen referencia a que la justicia restaurativa es ante todo una filosofía, que es lo que yo considero que debería ser en nuestra sociedad, una filosofía. Pues obviamente tenemos que acudir a mecanismos, pero debe ser una filosofía de Estado, de política criminal. Entonces esta filosofía dice, la visión proceso se expresa en principios y valores que buscan cambiar la injusticia en la sociedad. Hay más definiciones de justicia restaurativa, por el tiempo de 30 minutos pues la reduje mi presentación a estas 11 diapositivas. Quiero hacer referencia, ya que el doctor Juan Carlos no alcanzó a hablar de la mediación. Miren, la mediación es un mecanismo de justicia restaurativa excelente y que, como lo dicen ahorita, le falta a la Fiscalía General de la Nación sacar ese decálogo de mediación para su aplicación por parte de los fiscales. Pero se tiene que la justicia restaurativa, como lo establece el artículo 524, que propende no solo por la terminación en los casos que sea posible acorde a la pena, esto es en los delitos cuya pena mínima sea inferior a 5 años y que no transgreda, es decir, que exista disponibilidad y el bien jurídico tutelado por el autor para que se pueda dar aplicación a la principio de oportunidad, sea en calidad de renuncia, suspensión o interrupción del mismo. La mediación también se puede dar en aquellos delitos graves o cuya pena supere esos 5 años. La mediación allí se puede tener en cuenta por parte del juez de conocimiento si hay un proceso de mediación con la finalidad de o conceder subrogados penales o de la dosificación de la pena. La mediación es un mecanismo de justicia restaurativa ideal, donde se tiene en cuenta un tercero imparcial, porque recordemos que el fiscal en el proceso penal no es imparcial, debería, pienso yo, con todo respeto, ser imparcial, porque no va a ser un funcionario constitucional, pero como está establecido el sistema de partes, no lo es. Entonces debe buscarse un tercero facilitador, un mediador que ponga de acuerdo a la víctima, al infractor, para que haya un acuerdo entre ellos, se reparen los daños a la víctima
Se debe además el victimario garantizar su reinserción a la sociedad, que no va a volver a cometer estos delitos, su reintegración a la sociedad de manera voluntaria, no que simplemente pague, repare a la víctima y listo, vuelvo a la sociedad y cometo delitos, no, sino que existe una garantía en no repetición de estos delitos y que además esta persona efectivamente asuma responsabilidad, porque no podemos hablar de justicia restaurativa si la persona no asume responsabilidad del delito que ha cometido, porque es que si no asume responsabilidad, entonces estamos observando que esta persona en su conciencia no está aceptando que hizo algo malo, y si no está aceptando que hizo algo mal, pues no tiene cuándo reintegrarse a la sociedad y garantizar la no repetición. Para que se garantice la no repetición, esta persona tiene que efectivamente asumir responsabilidad. Pues observamos que para que sea aplicación del principio de oportunidad por mediación y pues por las otras causales establecidas en el Código de Procedimiento Penal, además deben de existir elementos materiales probatorios que permitan determinar de que efectivamente la persona sí cometió el delito. Porque es que no se puede tampoco simplemente que una persona asuma responsabilidad sin que haya sido el infractor, porque allí no estamos dando justicia restaurativa si haya reparación de la víctima, porque quien realmente fue el infractor de la conducta no está asumiendo su responsabilidad y no está garantizando la no repetición de lo mismo. Entonces es un mecanismo que tenemos que tener mucho cuidado, pero que tenemos que propender por la aplicación de los mismos. No todo tiene que ser con el proceso penal, no todo tiene que solucionarse con una sentencia condenatoria, se puede acudir a mecanismos de justicia restaurativa en los casos que no sea posible la conciliación, porque no es un delito querellable, acudir al mecanismo de la mediación, que es posible, así la pena supere los 5 años, así sea un delito grave, podemos acudir a ese mecanismo, no para que la Fiscalía renuncie y dé aplicación a un principio de oportunidad, pero sí para que haya una dosificación penal más favorable al procesado y para que se puedan conceder beneficios subrogados penales con este mecanismo de la mediación. Y pues en los otros procesos civiles, laborales, administrativos, disciplinarios, incluso procesos de otras fiscales, de otras competencias, de otras latitudes, la justicia restaurativa se puede dar aplicando mecanismos de conciliación, porque recordemos que en un proceso laboral también existe una controversia, lo mismo en un proceso civil y en los otros procesos existen controversias, y esas controversias pueden ser solucionadas si acudimos a ese mecanismo que también tienen esos procesos judiciales, que es la conciliación, teniendo que se repara a la persona que efectivamente fue la ofendida en ese proceso, la persona que ofendió o que vulneró la normatividad asume esa responsabilidad, repara a esa otra persona y garantiza la no repetibilidad de esas circunstancias o esas conductas desviadas que ha tenido para con las personas, no solo con la víctima, sino con la sociedad. Entonces miremos que la justicia restaurativa, pues si bien es un tema que es de mucha trascendencia en el derecho penal y en el derecho de infancia y adolescencia, sobre todo, también se puede dar en otros procesos, como lo acabo de mencionar. Por tiempo ya se me están cumpliendo los 30 minutos. Agradezco de nuevo a la Escuela Judicial por esta invitación, a la doctora María Lucero Novoa Moreno por la misma, al Consejo Superior de la Judicatura, y espero posteriormente que tengamos otra oportunidad de volver a hablar de estos temas. El año pasado la Escuela Judicial dio varias capacitaciones en las cuales tuve la oportunidad de participar. Agradezco mucho pues este tipo de espacios, doctora. Muchas gracias. A usted, apreciado doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, formador de la Escuela Judicial, juez de la ciudad de Medellín, también académico, catedrático universitario. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerle 3 preguntas, doctor Juan Carlos, que nos hacen a través del chat. La primera, ¿cuál es la diferencia entre justicia retributiva y justicia restaurativa? Gracias, doctora. Existen muchas diferencias, pero la diferencia en esencia es que la justicia restaurativa busca un castigo al infractor. Es esa sanción que se le da al infractor en razón de la conducta desviada que cometió contra el Estado.
En cambio, en la justicia restaurativa, lo que se busca no es solo que exista una asunción de responsabilidad por parte del infractor y que exista una consecuencia por esa asunción de responsabilidad por lo que hizo, sino que además se repare a la víctima, se busque una reparación de la víctima y que se busque una reintegración de ese infractor a la sociedad para que de esta manera se pueda recomponer el tejido social, algo que no necesariamente se busca con la justicia retributiva. Esa es, a grosso modo, la diferencia. Doctor Juan Carlos, una segunda pregunta. ¿La mediación es posible realizarla en delitos cuya pena supere los 5 años de prisión? Sí, señora, efectivamente el inciso segundo del artículo 524 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a ello. Y es posible no con la finalidad de terminar el proceso penal por la aplicación de un principio de oportunidad, sino con la finalidad de concesión de subrogados penales como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución condicional de la pena o otros beneficios y la dosificación favorable de la pena a favor del infractor. Es posible y debería ser utilizada de mucha mayor medida por parte de los fiscales y tener muy en cuenta eso los jueces. Última pregunta, doctor Juan Carlos. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa en los procesos judiciales desde una concepción de transversalidad? Doctora, toda, porque no solo en el proceso penal, sino en todos los procesos judiciales, si logramos la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa, hablemos de uno en esencia, la conciliación, logramos solucionar el conflicto presentado entre las partes y evitar que esto llegue a un proceso. Y al solucionar ese conflicto, las partes van a quedar tranquilas. No solo, por ejemplo, en el proceso penal la víctima, sino también el infractor. Y además de esta manera garantizamos que esa persona que infringió esas normas garantice no volverlo a hacer. ¿Sí? Y ayudamos a esta congestión que vivimos pues en judicial, evitando que llegue otro proceso o que se demore más en el tiempo. Total importancia. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, al doctor Juan Carlos Arias López por su muy importante disertación acerca de este importante mecanismo, la justicia restaurativa, como usted lo dijo, doctor Acevedo, tan importante hoy donde podríamos decir que el sistema, el derecho punitivo está fracasando, el sistema carcelario. Vimos la necesidad de que el presidente ahora, con época de pandemia, creara precisamente un decreto, el 546, precisamente para soslayar las medidas de hacinamiento en las cárceles y evitar el contagio. Muy importante lo que usted decía, doctor, de que solucionar el conflicto no se hace necesariamente a través de la pena de prisión, sino que hay la justicia restaurativa, ofrece otros mecanismos para reparar, para la reintegración a la vida social. Y también es oportuno desde la Escuela Judicial, a través de nuestra red de formadores, de toda la comunidad judicial, un clamor a la Fiscalía General de la Nación para que elabore ese manual tan importante para que los fiscales puedan aplicar la justicia restaurativa y, como usted lo dijo, contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. Nuevamente a todas las personas, más de 600 personas que se nos han conectado a esta capacitación, muchas gracias. A nuestros formadores, por supuesto, al equipo de apoyo de la Escuela Judicial, muchas gracias por hacer posible esta transmisión. En la seguridad, que en tiempos de pandemia la clave es la capacitación. Yo pienso que todas las grandes crisis traen grandes oportunidades. Y esta oportunidad de estar en la cuarentena, del trabajo en casa, pues nos hace reflexionar sobre la necesidad de la capacitación para fortalecer las competencias de nuestros servidores judiciales con el propósito de mejorar continuamente la prestación del servicio de justicia. Muchísimas gracias a todos. A continuación, en la pantalla aparecerán 2 códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de la capacitación, que es muy importante porque son oportunidades de mejora para seguir progresando en esto de la capacitación a través de los entornos digitales. Invitarlos también hoy a las 3 de la tarde a otra capacitación sobre tema laboral que se llama Utilización de herramientas digitales por las diferentes
por los diferentes actores que intervienen en el proceso laboral. Muchas gracias y un feliz día para todos.